Y en la ciudad de San Lorenzo, por de pronto la ordenanza que prohíbe a los limpiavidrios estar en las calles es letra muerta. Al menos eso lo pudo comprobar un equipo periodístico que estuvo merodeando en la zona. Los limpiavidrios también reprochan a las autoridades comunales el hecho de no haber cumplido con su parte de lo prometido, de encontrarles un puesto de trabajo formal. Mauricio Durán tiene los detalles del tema. Adelante, Mauricio. Es así, compañeros, se han cumplido 15 días desde la disposición de la Junta Municipal y la Municipalidad aquí en San Lorenzo que prohibía la presencia de limpiavidrios, digo bien, en los cruces semafóricos de esta ciudad. Como podemos apreciar, esto no ha ocurrido hasta el momento, ya que los limpiavidrios continúan trabajando prácticamente sin mayores inconvenientes. Conversamos con el miembro de la Junta, quien fue el que realizó justamente esta ordenanza, y que nos decía que en realidad son personas nuevas las que están aquí y que la mayoría de los limpiavidrios que fueron censados inicialmente ya estaban trabajando en los diferentes lugares que fueron asignados para ello. Esto es lo que decía al respecto. Algunos ya están trabajando en las empresas con que se habló, y lastimosamente en este momento están algunos saliendo otra vez, pero vamos a buscar la solución. Llegamos hasta aquí, hasta el cruce de Julia Miranda Cueto y Gaspar Rodríguez de Francia, donde conversamos también con algunos limpiavidrios y nos percatamos de que son exactamente los mismos que estaban ya antes de que se dé esta ordenanza, y le preguntamos qué hacían acá, qué pasó con la disposición de la municipalidad y si es que realmente trabajaron en algún momento en algún supermercado, como era la idea inicialmente. Ellos desmintieron completamente esta información y dijeron que en ningún momento nadie se acercó hasta ellos para decirles que debían salir a las calles o que iban a tener un trabajo más formal. Esto es lo que decían al respecto. Nadie viene a hablar con nosotros. O sea que los 20 limpiavidrios, los 20 siguen trabajando en la calle. Sigue trabajando. No pasa nada, nada nos dice, ella nomás cuestiona todo, nada. Nosotros nos fuimos a la municipalidad, dijo que el papel no se firmó, y nos fuimos en derechos humanos, sí se firmó el papel. El día de mañana la Junta Municipal realizará una reunión con autoridades de la Policía Municipal de Tránsito aquí de San Lorenzo para ver cómo pueden trabajar también con estas personas, decía el concejal. No obstante, ya hablamos también con los limpiavidrios, quienes nos decían que hasta el momento al menos ellos no tienen problemas, o mayores problemas a menos, con los policías que se encuentran aquí en la zona. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Gracias, Mauricio. Ustedes recordarán que días atrás los limpiavidrios organizados se habían reunido con el intendente de la ciudad de San Lorenzo, Albino Ferrer, y le habían solicitado una asignación salarial o compensación que era equivalente a 3 millones de guaraníes aproximadamente. El intendente decía que ni siquiera en la comuna sanlorenzana se paga ese salario. Y también hacía la salvedad de que las empresas que quieren contratar los servicios de estas personas tienen obviamente sus exigencias, y entre estas exigencias estaba, por ejemplo, el hecho de no contar con antecedentes penales ni policiales, una situación que bien sabemos es bastante común entre las personas que prestan este servicio en las calles. Y días atrás también aquí en Red Guaraní, en el programa Lunes de Mina, el jefe del gabinete ciudadano de la Municipalidad de Asunción, Iván Allende, el doctor Iván Allende, decía que él pudo constatar que algunas empresas incurrían en actos de discriminación contra estas personas. Por ejemplo, descartaban aquellas que tenían tatuajes o que no tenían dientes. Era lo que decía en el programa Lunes de Mina Iván Allende.